amigos de Triple R? Mucho gusto en saludarlos. Me da mucho gusto estar nuevamente en Riviera 36 y saludamos también a nuestros paisanos en Estados Unidos que nos escuchan a través de la radio pública de Chicago y mandamos un saludo muy afectuoso a los televidentes de B15, del canal 15.1, donde nos reciben todos los lunes a las 7 de la noche. Vamos a platicar con un priista muy estimado por la militancia, un viejo priista, un viejo amigo, don Pepe Olvera, José Marco Antonio Olvera. Pepe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar. No, hombre, el agradecido soy yo, Paco. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pepe está de delegado del PRI en Guerrero, y Guerrero ahorita está calientito, pero no tanto como Zacatecas, así que no notarás mucha diferencia entre... No es mucho el cambio. Porque acaban de matar a unos en la playa. En la playa, ¿verdad? Sí, en la Roqueta. En plenos días de vacaciones. Sí. ¿Y qué dijiste? Me voy corriendo a Zacatecas. No, ya estaba yo aquí. Es que yo vine a tomarme, aprovechando la Semana Santa, me vine unos días para acá. Sí. Pepe fue presidente estatal del PRI y es muy activo, quiere mucho a su partido. Así es. Su partido a veces no lo quiere mucho a él. Pero no importa. Pero no importa. ¿Cómo está el PRI? ¿Hay una tarea de reconstrucción, de rehabilitación en el PRI, en Zacatecas y en todo el país? Efectivamente. Andan del chongo. Del chongo, ¿no? Acaban de destituir a Osorio, al chongo, a Osorio Chong, sí. En el Senado, y Alito no se quiere ir. Hay un ambiente beligerante en el PRI. ¿Qué hay que hacer para terminar con todo eso? Porque si no, no hay futuro para el 24. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer. Si tú no reconoces una situación, pues es muy difícil que encuentres los caminos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagnóstico muy a fondo, muy serio, de qué es lo que estamos viviendo, qué nos está pasando, en qué hemos fallado y qué tenemos que hacer. En función de un diagnóstico serio, a fondo, profesional, de ahí desprender ya una serie de acciones. Y desde luego que esto tiene que ver, Paco, con un trabajo hacia el interior del partido. Tiene que hacerse un trabajo de reconstrucción. Yo sostengo que no solamente el PRI, yo me atrevo a afirmar que pues casi todos, por no decir que todos los partidos políticos en este país están en una crisis, están colapsados. Yo no sé si podemos hablar de incluso el que está en el poder. Por supuesto, a lo mejor es el que está más colapsado. Sí. Entonces yo no sé si la figura de los partidos políticos en este país ya cumplió con su vida útil, Paco, y debemos de desaparecerlos. El problema no es si los desaparecemos o no, sino cómo vamos a sustituir los mecanismos para elegir a las personas que nos deban de gobernar. ¿Con mano alzada? Pues, imagínate. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar. Yo sostengo que en este país se ha realizado en los últimos años un trabajo muy importante, muy fuerte, para construir, para edificar instituciones que nos han dado certeza y transparencia en la elección de nuestros gobernantes. El INE es un ejemplo. Pero yo veo en mi país una democracia incompleta, una democracia fallida. Hemos aprendido a llegar al poder, pero no sabemos gobernar. Y me refiero a todos los partidos. No sabemos gobernar. Esa es una gran verdad, aunque les duela a quien les duela. ¿Por qué no sabemos gobernar? Porque los partidos que llegan y los actores políticos que llegan al poder
gobiernan para ellos. Ya hacen sus programas y sus planes de gobierno están enfocados a mantener el poder, a mantenerse ellos en el poder. Y otra cosa más grave, a enriquecerse de una manera brutal. Porque esos personajes, esos actores políticos, cultivan mucho y creen mucho en la frase desafortunada que diría algún expriista llamado Carlos Jan González, que decía que un político pobre era un pobre político. Yo no comparto esa concepción totalmente. Yo creo que es una concepción cínica. El político, quien se dedique profesionalmente a la política. Pero es que un político pobre llega y lo primero que busca es enriquecerse. Ahí está el error. ¿Sabes por qué, Paco? Y un político rico a lo mejor no le interesa hacer negocio y tiene tiempo y disposición de atender a los pobres. Sí, nada más que hay una cuestión, Paco. Yo creo que tenemos una visión distorsionada de la política. Mucha gente busca la política porque encuentra en ella un mecanismo para enriquecerse, y ese no es el objeto de la política. Ese no es el objeto. Pues quien haga eso está equivocado. Yo creo que en México, desde Álvaro Obregón para acá, ha sido... Sí, Paco, sí es cierto eso. Y yo no digo que quien tiene una oportunidad en el gobierno o en la política no incremente su patrimonio. Por supuesto que sí. Tienen derecho a vivir bien en la medianía de donde han vivido, en la medianía que hablaba Benito Juárez, pero no enriquecer a sus nietos y bisnietos. Ese enriquecimiento brutal es el con el que yo no estoy de acuerdo. Desgraciadamente por eso se ha perdido la confianza y la fe en la política y en los políticos, porque los actores políticos, la mayoría, no todos, habemos algunas excepciones, la mayoría buscan de una manera ambiciosa el poder político y el poder económico. Y el poder económico dice para mantener el poder económico, el poder político. Los juntan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegan a alguna responsabilidad pública y se dedican a la corrupción, a reunir dinero porque necesitamos dinero para poder seguir adelante. Y eso lo hacen los que son diputados, los que son gobernadores e incluso algunos que llegan a ser presidente de la República, quieren ir más allá. Y para eso se necesita dinero y consíguemelo donde sea, o se lo dicen a sus segundones, ¿no? O ellos mismos lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema que yo veo de fondo? La ambición desmedida hacia el poder político, la ambición desmedida hacia el poder económico, y eso también va para los empresarios. Nos tiene como nos tienen en este país. Necesitamos de cambiar esa mentalidad, alejarnos de ese concepto y acercarnos más a la vocación de servicio, Paco. Esto puede sonar, y yo lo he dicho en algunos foros, me pueden tachar de idealista, ¿sí? Me gusta que me tachen de idealista, me gusta que me tachen de que puedo estar equivocado, pero yo no quiero que más adelante mis nietos o mis hijos me reclamen que yo qué hice cuando vi la crisis de mi país. No, pues nada, acepté todo, corrupción y una democracia fallida, porque tenemos una democracia fallida, papá. ¿Verdad? Ya dijimos, sabemos llegar a ganar el poder, pero una vez en el poder no gobernamos con visión de Estado. Se gobierna con caprichos y con criterios muy particulares. Y argumentan inventos de que son medidas de corte socialista y que puro cuento. Por eso es importante que pensemos, reflexionemos sobre estos temas. ¿Qué es la política? Yo no conozco ningún partido, en México y creo que ni en el mundo, que su objetivo central sea perjudicar al prójimo, perjudicar a los ciudadanos, buscar el mal de los ciudadanos. Todos los partidos políticos buscan el bienestar de la ciudadanía. Hasta Morena. Hasta Morena. Entonces, partamos de ese principio. Fíjate que a mí me gusta mucho la figura de Angela Merkel. ¿Cuánto tiempo duró ella como canciller en Alemania? Casi 16 años, 18 años. Y ella sigue viviendo en el mismo departamento que ella cogió cuando estaba. E incluso iba ella a comprar su mandado. Ella va al mandado.
Y Tiene además, su misma ropa. además la misma ropa la misma ropa. presumía. A ver, ese ejemplo, ¿qué no somos capaces de tomar esos ejemplos? Ah, no, hacemos lo totalmente diferente. Hay que meternos a la política porque ahí hay dinero, ahí hay lana, y vamos a hacer lana. Y llegan y son insaciables, Paco, son insaciables. Aquí en Zacatecas lo vemos. Pero también esa cultura se ha transmitido a la gente. Porque tú ves un candidato y le pides cosas. Y lo primero que haces es ¿qué trae? Así es. ¿Qué nos vas a dar? Pero nosotros tenemos la culpa de eso. ¿Sí? Es una subcultura. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas, pero lo primero es qué queremos hacer con este país. Y yo insisto, yo no me atrevo a hablar de que se ocupa una nueva clase política. Se ocupa una forma diferente de hacer política. Y hay que quitarle a las nuevas generaciones la idea de meterse a la política para mejorar su condición económica. Que vayan por vocación de servicio y que vayan con la mentalidad de servir una etapa. La vocación de servicio, ¿dónde se compra? Esa se trae consigo, hay que formarse, hay que trabajar. No es una cosa sencilla, por eso te decía yo a ti que... Y tú tienes que inculcarle a tus nietos. Sí, y a tus porque hijos. Ya tus hijos ya están muy grandes. Pero a los nietos. A los nietos. A los nietos sí. Y esa es una tarea de 100 titánica. años. No, yo no me iría tan allá. Yo creo que podemos avanzar antes y yo creo que en este repensar la función de los partidos políticos, yo digo que ya están colapsados. Hay que pensar en un nuevo formato. Por eso yo creo que algo que podemos explorar e ir construyendo, Paco, son los gobiernos de coalición. Y yo creo que en este formato de los gobiernos de coalición, yo veo dos tipos, uno de coalición parcial y uno de coalición total. ¿Qué significa el gobierno de coalición parcial? Bueno, como se ha venido haciendo ahorita, se juntan 3 o 4 partidos por un lado, 3 o 4 partidos por otro lado, y ellos entran a la contienda. El que gana, bueno, pues tiene la responsabilidad o el compromiso de incluirlos en los puestos de su gobierno, ¿sí? Más o menos como el de Aguascalientes. El de Aguascalientes y Durango. Llega Teresa Jiménez, es la gobernadora y tiene gente del PRI, compromiso ¿sí? de darle a los partidos aliados ciertas posiciones. Lo hicimos en Durango, Paco, el año pasado. O sea, no es algo que se está inventando, ni voy a inventar el hilo negro, no. En Durango el año pasado se hizo un acuerdo electoral y un acuerdo de gobierno, porque no existe en la Constitución todavía en Durango la forma del gobierno de coalición. Por eso es importante que le demos un vistazo al artículo 76 y al 89 de nuestra Constitución General de la República, donde se contemplan los gobiernos de coalición. Pero hay que contar con la ley reglamentaria, porque no hay ley reglamentaria de esos 2 artículos. Entonces, en esa ley reglamentaria, Paco, ya se le da vida a los gobiernos de coalición formalmente y constitucionalmente. Y yo incluiría ahí una figura de un consejo de planeación que tenga capacidad vinculante. Y ese consejo de planeación que lo integren actores de la sociedad civil. Y ese consejo se va a encargar de que el gobierno de coalición le dé cumplimiento al programa que se comprometieron en campaña. Y ese programa que se hace en campaña de todos los partidos coaligados tiene que ser un solo programa, sin que pierdan ellos su identidad ideológica. No se les exige tanto, pero sí un mismo programa. Por eso yo hace rato invocaba el concepto de que los partidos políticos, todos finalmente, o quienes andamos en la política, si me preguntas cuál es el objetivo final de eso, el bienestar, el bien de la gente, la felicidad de los ciudadanos. Y eso tiene que ver con la construcción de infraestructura para que cuenten con educación, vivienda, alimentación, oportunidades de empleo, seguridad pública, paz en su casa, en su colonia. Entonces, esta figura de los gobiernos de coalición tenemos que hacerla nuestra. Hay otra propuesta que yo hago que va un poco más allá. Los gobiernos de coalición total.
Ahí todos los partidos proponen, por decir, un candidato a gobernador. 5 o 6 partidos proponen su candidato a gobernador. El que ocupa la gobernatura es el candidato que propuso el partido que saque mayor cantidad de votos. Y la segunda posición en importancia, el partido que sacó el segundo lugar en votos. Entonces, si hay una coalición con 3 partidos, hay sí. 3 candidatos a gobernador. Hay 3, no, hay 3. El que saque más votos, ese es el que ocupa. El que gana. El segundo partido, o el partido que queda en segundo lugar, puede acceder al segundo puesto de mayor importancia. A la Secretaría de Finanzas. A la Secretaría de Finanzas o Obras Públicas. Es verdad. Pues sí. Entonces, pero ahí se trata de incluir a todos los partidos. Y pues esto hasta va a servir porque yo espero que se cuiden unos a otros y además, teniendo ese consejo de planeación y de evaluación, es un consejo que va a tener capacidad vinculante, no va a ser de adorno, para exigir que los gobiernos o el gobierno que llega, los actores que llegan, cumplan con el plan de gobierno que se comprometieron en campaña. Porque ¿qué pasa ahorita, Paco? Hay que aceptarlo. En campaña decimos una bola de cosas y a la hora de gobernar decimos otras, hacemos otras. No cumplimos con los compromisos de campaña. Por eso yo llamo a este proceso una democracia fallida. Entonces, esto no es la panacea, pero es una propuesta, Paco. Pero para cambiar todo este sistema, mi estimado Pepe, es indispensable estar en el poder. Y si no estás en el poder, no vas a cambiar nada. Yo creo que... Y para estar en el poder necesitas el voto ciudadano. Sí, claro. Necesitas convencer a la gente. Claro. ¿Cómo vas a convencer a la gente de que le devuelva la confianza a tu partido? Bueno, ese es un trabajo que todos los partidos tienen que hacer, cada quien en lo particular. Pero yo me iría más allá de los partidos. A ver, ¿cómo convencemos a la ciudadanía de que esta propuesta pueda funcionar cuando los involucres a ellos? Porque ahorita yo te puedo explicar cómo Morena, cómo el partido en el poder, cómo el presidente de la República convence a la gente. Yo sí te puedo explicar su estrategia y el mismo presidente lo dijo. Los pobres son una mercancía electoral. Y si yo les doy su lanita, los pobres siempre van a estar ahí cuando los necesite en las urnas. Esa es una actitud mezquina y esa es la ambición desmedida del poder. Pero si no estás en el poder, no vas a cambiar el sistema político en México. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo, algo tenemos que hacer, Paco. Además, hay una cuestión. Metámosle un poquito de números. Tenemos un padrón de más de 90 millones de votantes. A este señor que está ahí en Palacio, lo llevaron ahí 30 millones. 60 millones no votaron por él. Entonces, parte del trabajo es irnos a ese segmento, sino al segmento de la clase que él tiene amarradas, porque él, con su estrategia de política clientelar, tiene un segmento de la población de bajos recursos que los tiene muy maiciados. Tenemos que irnos a los otros segmentos, Paco, del segmento de ingresos muy modestos a los de medios, clase media y clase media alta. Y tenemos que convencerlos a ellos. Ese es el problema. Ese es el reto. Hicieron una marcha para defensa del INE sin líderes. Bueno, tú tocas un tema muy importante. No hay liderazgo en la oposición. Ese es un tema muy importante y yo creo que ese es uno de los grandes retos y de los grandes desafíos para el año que entra. Mira, el señor de las corcholatas, que sabe este asunto, que conoce de este asunto y que se formó en sus orígenes en el PRI. Más mañoso. Pues aprendió todo. La forma del destape priista, él lo asimiló muy bien. Pero además de asimilarlo muy bien, Paco, perversamente le imprimió su sello anticipándolo 3 años. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabe perfectamente que en la actualidad, Paco,
hay un concepto muy importante que es el posicionamiento de los actores políticos. En otros tiempos, en otro momento, partidos como el PRI, en cuestión de meses, posicionaban a un candidato. De ser casi un perfecto desconocido, a los 2 o 3 meses lo conocía todo el mundo. ¿Sí? Y era un Superman. ¿Por qué? Bueno, porque había una fuerza que le llamaban la cargada, donde medios de comunicación, la estructura del gobierno y todo, convertían a un desconocido en Dios, en el apóstol, en el Mesías. Así era. Andrés Manuel, sabiendo eso, dice, ahora necesito demandar mis apóstoles 3 años antes para que se posicionen. Entonces, ahorita hay que reconocerlo, Paco, lamentablemente, la oposición, los partidos de oposición no cuentan con un personaje, un actor político que esté posicionado a nivel nacional. No hay. Los que tú me menciones son conocidos en determinados círculos. Primer reto, primer problema. Sin embargo, yo veo que alguna posibilidad se da si logramos convencer a ese segmento importante de que voten no por el personaje, sino por el frente, por la coalición, ¿sí? Que no sea la marca del presidente. Eso a mí no me gusta mucho porque dicen, no, vamos primero al proyecto y después al candidato. No. Y vas a convencer a la gente de que vote por un proyecto si no hay un mono o una mona. No. Tiene que haber proyecto. El proyecto lo tienen que armar los partidos de oposición. Lo que me refiero es de que no tenemos ahorita a un candidato con el posicionamiento que tienen las corcholatas, pero hay que tenerlo y hay que posicionarlo. Y nos estamos tardando. Y urge. Nos estamos tardando. Por eso digo que ese es un reto que hay que superar. Ahora, la otra parte, si no tomamos decisiones que incidan en esto, Paco, pues ya sabemos quién va a ganar. Pues otra vez va a ganar el PG, ni siquiera Morena. Va a ganar Andrés Manuel. Eso ya lo tenemos visto, pues. Entonces, y esperemos a ver cómo resultan los resultados cómo terminan los resultados del Estado de México, porque eso va a ser un ingrediente adicional. Pero algo tenemos que hacer, Paco, o sea. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede, por ejemplo, el PRI, donde tú participas, posicionar a una figura si no hay unidad? Si el presidente del PRI no se quiere ir a Alito Moreno y se pelea y destituyen a Osorio Chong, ¿cómo van a posicionar a una figura si el presidente del PRI no deja pasar a nadie? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, es algo que tenemos que enfrentar. O sea, decir que eso no es cierto sería engañarnos nosotros mismos. Tenemos ese problema, Paco, y muchos más. El problema del posicionamiento es uno de tantos. El otro problema que tenemos es de que hay un segmento de la población que tiene muy controlada el peje, ya lo dijimos. Y el otro problema que tenemos también es de que hay un segmento de la población que se abstiene, que no participa, que se acomoda. Y ellos ya sabes qué, ya se acostumbraron al gobierno priista, al gobierno panista y al gobierno morenista. Ya se acostumbraron. Somos medios masoquistas en ese sentido. Dicen, bueno, al cabo no pasa nada, yo sigo más o menos, ahí me la llevo. Y pues, total que esa clase media poderosa que creó el PRI, que produjo el PRI, está en esa situación, ¿eh? Y es muy delicado, porque no se han puesto a reflexionar sobre los alcances de las decisiones de corte dictatorial que está tomando el actual gobierno. Y velo con lo de las minas, con lo de las concesiones y todo lo que está haciendo ahorita, que no le tomamos aprecio. Imagínate nada más. Entonces, yo insisto en que algo tenemos que hacer. Tenemos que cobrar conciencia, diagnosticar bien nuestra realidad y trabajar en función de la realidad que tenemos. Es una realidad llena de retos como esos que tú mencionas, de las diferencias, el egoísmo interno. Y bueno, hay veces que tú piensas que ellos también se van al lado cómodo. Dicen, no, pues yo aquí a todo dar, yo soy presidente del PRI, voy a ser senador o voy a ser diputado. Yo no tengo problema. Ay, pues que gane Morena, pues ni nada, pues ahí nos acomodamos, ¿no? Me parece que eso es una actitud muy pobre, mezquina,
cuando lo que está en juego es nuestro país. Y lo que tú decías, bueno, ¿qué les vamos a responder a nuestros nietos cuando nos pregunten que dónde estábamos cuando se presentó la crisis en este país? No hemos cobrado conciencia de todos los problemas económicos que nos va a dejar el actual gobierno. Hay que ver a Macario Schettino nomás para tener una idea así numérica, con fundamento académico. Y nuestro país está mal. Y esta propuesta que tienes, ¿gusta en el PRI? ¿Gusta en tu partido? Sí. ¿O te tiran de loco? No, yo creo que sí la aceptan. Inclusive ya hay trabajos en el Comité Nacional para presentar una iniciativa para la ley reglamentaria del 76 y del 89. En el Estado de México, Paco, ya existe esta figura de los gobiernos de coalición. Aquí en Zacatecas debemos de construirla. Ese es un paso. A ver, vamos a meterlo en la Constitución de aquí. Incluso, hasta si tú quieres, si el gobierno actual fuera tantito inteligente, haría ese gobierno de coalición desde ahorita. Convocar a todos los partidos políticos y darles posiciones en su gobierno para que le entren a los retos y a gobernar. A ver si es cierto. Porque ese es el problema, Paco, de los gobiernos del todo o nada que tenemos ahorita. Gana un partido y gana todo y quiere inventar todo y se roba todo, ¿sí? Esa es la verdad. Por eso yo me inclino en que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan establecer equilibrios y que el gobernador o el responsable de una entidad, el primer responsable, no actúe y no se sirva con la cuchara grande. No es el dueño él. Él es un administrador, no es el dueño del Estado. Y además, Paco, del problema yo lo englobo todo como un problema que le llamo la democracia fallida, ¿sí? Ese es un problema. Otro problema que tenemos es el problema de la seguridad. Un Estado mexicano totalmente rebasado por el crimen organizado e inteligente, como le dijo el ínclito gobernador de aquí. Pues entonces ya nos robaron la paz, Paco, nos robaron la tranquilidad. Yo leí tu artículo de hoy en la mañana, hace 21 años, 22 años, que tú llegaste al bello Zacatecas que teníamos. Pues ahí empezó el desorden, ahí surge la herencia maldita, que es la que nos dejaron, la que nos trajo, la que nos gobierna ahorita, esa es la herencia maldita. Y qué bueno que ya no hablen les sugiero que ya no hablen de la herencia maldita, porque el actual gobierno, mi querido Paco, como dice la anécdota de los presidentes municipales, ya va en la segunda carta, ¿sí lo sabes? Sí, la primera carta es echarle la culpa al de atrás. Y la segunda es, haz cambios. Y la tercera, echarle la culpa a Estados Unidos y al entorno económico. Y la tercera, prepara tus sobres. Prepara tus sobres. Y Zacatecas no está exento de eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar hacia el interior de los partidos para reconstruir internamente. Primer paso. Otro paso es abrir realmente los partidos hacia la sociedad civil. Este es otro gran reto que tiene que ver con buscar recuperar la confianza de la gente en los partidos políticos. Ese es un trabajo enorme. Pero hay que hacer. Una misión imposible. Pues sí, Paco, pero hay que hacerlo. Es que, ¿cuál es la otra alternativa? Bajar la cortina, irnos a nuestra casa y dejar que el mundo ruede. Yo creo que no. Por eso yo te mencionaba hace un rato, pues agradezco que me tilden de idealista, ¿sí? Nomás que yo tengo una propuesta, aunque sea idealista, pero yo sí tengo una propuesta. Vámonos a los gobiernos de coalición y con ese órgano interno donde participe la sociedad civil en ese consejo de evaluación y planeación que le exija a los gobiernos en turno que cumpla con sus compromisos de campaña. Porque de lo contrario, vamos a seguir igual. Pues a través del dinero, a través de su posicionamiento, a través de sus medios, logran pagar encuestas, mover los medios de comunicación a su favor, se posicionan y ganan las encuestas, ganan las elecciones y llegan a lo mismo. Yo creo que eso no debe ser. Entonces tenemos que cambiar, que es muy difícil. ¿Sí? Definitivamente sí, es un gran reto. La otra es bajar la cortina,
abrir el pecho a las balas por la libertad, y decir, hagan lo que quieran, pasen por encima de nosotros. Pues yo no quiero ser de esos. Estamos en Riviera 36 platicando con Pepe Olvera y el último planteamiento de este día, porque ya nos vamos a la langosta. Me parece muy bien. Hay que posicionar desde ahora para el 27 y para el 24 candidatos que emocionen a la gente, que le gusten a la gente, para que la gente diga, pues yo participo con este partido y apoyo este partido porque no me gusta cómo está trabajando el otro. Hay que proponerle a la gente quién puede ser tu representante popular. Así es. Yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Ya es tiempo de que empecemos a trabajar en ese sentido, Paco. Hay que posicionar ya cuadros valiosos en Zacatecas. Cuadros que generen confianza, credibilidad de la ciudadanía, que reflejen honestidad y que transmitan confianza. Una vez que tú tienes ese personaje que transmita confianza a la ciudadanía, puedes ir a pedirle su voto. Mientras no. Y tienen que ser personajes no de los grupos de cuates, de los grupos de las camarillas que están en el poder, sino salidos de la misma ciudadanía. Por de eso, cada municipio, este señor tiene aprecio de la gente, este puede ser candidato, claro, e irlo formando. Claro, mira, ese concepto de las camarillas y de los grupos y de los amigos, pues es bajo el formato que tenemos ahorita. Llega un gobernador y ¿a quién mete? Pues a sus cuates. Lamentablemente lo convierte en un negocio familiar. A sus cuates y a sus cuatas. A sus cuates y a sus cuatas, lamentablemente. Entonces, tenemos que luchar por atemperar esa realidad, por cambiarla. Y es un reto muy grande, es un reto importantísimo, muy difícil de lograr, pero hay que hacerlo. No tenemos otra opción. La otra opción es inclinar la cabeza como las avestruces y esperar allá que pase un autobús, un tráiler por encima de nosotros. Te agradezco mucho, Pepe. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por haber aceptado la invitación a estar en Riviera 36 y en Triple R. Muchas gracias a don Javier Solís por su anfitrionía y nos veremos en la próxima. Muchas gracias a ti, Paco, y a todo el público que nos ve, nos ven en el B5, ¿verdad? Y nos escuchan, B15, perdón, y nos escuchan en Chicago también. Pues un saludo a todos los paisanos y a todos los televidentes de B15. Y muchas gracias, Paco, y a tus órdenes, como siempre. Gracias y hasta la próxima.